¿Quién oró por su familia esta mañana? Se llevaron buena tarea, la están haciendo. ¿Quién oró por su amada esposa? ¿Quién oró por sus amados? Andamos bien. Hermanos, hay mucha información que dar. Vamos a tratar de sintetizar. Antes de empezar, le quiero hacer una pregunta media filosófica. ¿Quién ve la botella media vacía? ¿Quién la ve medio llena? Amén. De eso se va a tratar la predicación. ¿Quién ve cómo nos ve Dios, medio vacíos o medio llenos? Pero antes vamos a poner el servicio en manos de Dios. Si pueden cerrar sus ojos, inclinar sus rostros. Amado Espíritu Santo, bendice este servicio. Que seas tú el que hable, que use la boca, nuestros labios, nuestra lengua, para que sea la palabra para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Que se dé esta tarde, mis hermanos, se lleven un mensaje de bendición. Que seas tú el que hable, Señor, en tu gloria y en tu honra. Amén. Cuando me dijo el pastor que iba a predicar, me dio mucho gusto. Siempre da gusto cuando le digan a uno que va a predicar. Nomás que como que se enfría uno porque pasa el tiempo y luego como que te enfrías. Pero son oportunidades que definitivamente Dios nos da y habla a través de nuestros pastores. En semanas estaba escuchando ahorita la oración del pastor y casi me cambia la predicación. Estaba escuchando cuál era su clamor, escuchando ayer el día del grito, las barbaridades que se dijeron en los vivas y cómo está el mundo convulsionado. Definitivamente nuestro mundo, nuestro país está enfermo moral y espiritualmente, hermanos. Tenemos un grave problema. No voy a hablar de política ni del agua, pero en contexto. Cuando se soltó el problema de Israel, todos tenemos los focos puestos y los ojos puestos en Israel. Cuando se soltó el rumor de guerra, porque eso fue contra Irán, pues empezaron a correr distintas versiones de que por qué Israel, por qué Palestina, por qué Hamás, por qué existe ese grupo de terrorismo, quiénes son en verdadero, si son israelitas, si son hebreos, qué son los que viven en Israel. Todas esas confusiones permea y permeó hasta nosotros. Y mirábamos cómo el conflicto se iba desarrollando y cómo Medio Oriente ataca a Irán y lo sigue atacando todavía hasta anoche. Y que para nosotros Israel representa tierra prometida, esa Jerusalén celestial y esa nación que Dios quiso escoger. Pero hay una controversia muy grande, más definitivamente, que la aprovechan los ateos, los gnósticos, agnósticos, espiritistas, espiritualistas y de todo para atacar al cristianismo. Y luego resurgen las preguntas: ¿dónde está tu Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué permite esto? ¿Y por qué permite el otro? Y no alcanzamos a descifrar por qué esos ataques de Israel contra Irán, y que antes era la Siria y que ahí está Irak, y que en Irak está la silla del diablo, y que bueno, se empieza a desarrollar, y que Israel no es verdaderamente el pueblo judío, sino que son aquella tribu fuerte que existía en aquellos tiempos de los házaros, que se apropiaron de Israel y que hicieron el famoso sionismo. Y es el sionismo, la clase política que está gobernando Israel, y es la que está tomando decisiones. Y ya sabemos que las decisiones que toman cuando se quieren apegar a las escrituras, pues ellos están en el judaísmo, los políticos que están tomando decisiones. Y todos esos comentarios inquietantes pues despiertan muchas inquietudes en uno mismo. Y hablamos mucho en las predicaciones, y escucho mucho en las predicaciones, y uno platica mucho también con los hermanos y con los que puede, de que todos estamos esperando, queremos, anhelamos, deseamos un avivamiento. Definitivamente todos queremos un avivamiento. Todos queremos ver ya el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Muchos queremos ya la segunda venida. Y así son los temas que van saliendo. Hemos hablado del fruto del Espíritu Santo.
Hemos hablado de cómo cosechar ese fruto. La predicación pasada, nuestro pastor nos dio una espléndida explicación de lo que son los dones del Espíritu Santo. Pero todo se resume en cosechar el fruto del Espíritu Santo. Y cuando yo escucho los términos de semilla, que el fruto, que las raíces, pues me recuerda mucho a mi carrera. Mucho me recuerda, porque llevé botánica los 9 semestres que hice de carrera, bioquímica, biología, química orgánica, química inorgánica, bueno, todos los 9 semestres. Y me llamaba mucho la atención y me puse a revisar los temas. Y definitivamente, hermanos, para tener un avivamiento hay que primero tener frutos del Espíritu Santo. Pero el fruto no sale de la raíz. El fruto, no sale de la semilla. El fruto lo tienes que alimentar en la raíz. Y la naturaleza es tan sabia y se expresa tanto nuestro Señor en la naturaleza, en la exactitud de la naturaleza, que cuando la estudias microscópicamente, porque así fue en mi carrera, yo sí vi a Dios en un microscopio, porque ver tanta precisión, tanta exactitud a nivel celular, hasta el grado de crear todo un organismo como nuestros cuerpos, dices, esto solamente Dios, no puede ser otro. Cuando ves tú el árbol lleno de frutos, tengo un amigo que está cosechando sus limones en estos días, se aventuró con un huerto hace 4 años, me da mucho gusto que ya está cosechando frutos, y me retumbaban las predicas que hemos escuchado. Y empecé a platicar sobre él, sobre la fertilización, la poda. Los cítricos se manejan muy diferente a otros cultivos. La poda es todo un arte en los cítricos. Bueno, empezamos a platicar del tema. Y ya nos damos cuenta que no es solo hecho de decir voy a cosechar el fruto. El fruto es el producto final de lo que tú alimentas la planta o el árbol a la raíz. Y se nos vienen a la mente las parábolas del sembrador, de esa semilla que fue arrojada sobre piedra, y luego sobre tierra dura, luego sobre tierra infértil y luego sobre tierra fértil. Lo que realmente hizo desarrollar esa raíz, esa semilla, fue la raíz. Fue la raíz, porque en piedra no pudo haber desarrollado raíz. Y no es adivinanza, es obvio, es de la naturaleza. Por eso se da la parábola del sembrador. Pero el árbol se alimenta de lo que tú pones en la raíz, de los nutrientes que tú le aportas en la raíz, del alimento que tú le das a la raíz. Una vez que la raíz absorbe esos nutrientes, que son decenas de nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, molibdeno, la tabla periódica, sube, fíjense lo bonito, sube por el centro del árbol en forma de salvia bruta o xilema, y luego llega a las hojas. En las hojas, hermanos, sucede todo un proceso. Es una maquinaria, es una industria química en cada hoja de cada árbol. Porque en la hoja, con la energía del sol y la absorción que hace del dióxido, genera energía, gracias a lo verde que tiene la hoja. Y esa energía, pues, se traduce en glucosa y en otros elementos que el fruto, que primero la flor y luego el fruto empieza a desarrollar. Pero si tú no alimentas bien la raíz, si tú no das los elementos necesarios para que desarrolle ese árbol, ese fruto, tu fruto no desarrolla, o ahí queda a un tamaño que no es el adecuado o el correcto. Y aún sin embargo, ese árbol puede desarrollar grandemente, porque le echaste agua como se le debe echar cada tercer día, como dice la receta casera, y da fruto grande, pero el fruto salió amargo muchas veces, o el fruto sale desabrido, porque depende cómo alimentemos la raíz. La raíz también tiene que tener un proceso. La raíz tiene una cama de siembra, tienes que preparar la tierra,
Tienes que cultivar, otra palabra que se repite mucho en las escrituras, el cultivar. Tienes que cultivar la tierra, moverla, airearla, desterronarla, pulverizarla para que la raíz pueda tener un desarrollo correcto y adecuado, no se lastime y tenga esa absorción de elementos y de minerales. Es algo precioso la naturaleza, pero que si lo traspolamos a lo espiritual nos deja una gran enseñanza. Esa llenura que tiene el fruto, para que pueda ser un fruto dulce o de buen sabor, que tenga todos los nutrientes, tiene que estar muy bien alimentado, al igual como pasa con nuestro espíritu, hermanos. Ahorita al final de la oración el pastor decía que rebose el Espíritu Santo. Para rebosar, pues primero tenemos que estar llenos. Para llegar a la llenura del Espíritu Santo, hermano, es aquí donde todos, o bueno, gran mayoría de nosotros los cristianos nos atoramos, o no sabemos discernir, o se nos pasa la vida sin esa llenura que nos manda eso sobrenatural. Estamos siempre esperando la segunda venida. Estamos esperando que suceda otra vida, otra era. Hermanos, ya tenemos otra era. Hace 2025 años nuestro Señor Jesucristo vino y nos dio otra era. Desde que descendió el Espíritu Santo en el fuego del Pentecostés, según Romanos 2:22. Desde ese momento la humanidad fue otra era. No en vano se dice antes de Cristo y después de Cristo. Nuestro Redentor partió la humanidad en dos. Surgió una nueva era, con un nuevo poder, con la omnipotencia, en la omnipresencia y en la omnisciencia de nuestro Dios Todopoderoso, que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. Ese poder se depositó en la tierra hace 2025 años, cuando se nos marcó esa nueva era con la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que baja el Espíritu Santo y que dijo: no los voy a dejar huérfanos, les dejaré un consolador. Otras traducciones dicen un ayudador. Estamos ya en nuestra era. Yo no sé qué estamos esperando, otra era. Había una persona bien esa en un público y dijo: yo quiero ver a Jesucristo, yo quiero ver a Jesucristo, y que no ha venido y que tienen 2000 años siendo lo mismo. No te preocupes, cuando te mueras lo vas a ver. O viene o vas, o viene o vamos. O lo vemos en este cuerpo descender en la nube, o nos va a estar esperando en su tribunal cuando muramos. Así de fácil es. No nos compliquemos la vida, mejor trabajemos, lo acaba de decir el pastor, en lo que nos compete. Cuando pasan estas desgracias a nivel mundial, que les platicaba de las guerras, rumores de guerra, todo lo que está sucediendo, al muchacho que acaban de asesinar en Estados Unidos, 31 años, que ya confesó el asesino que estaba ya harto de sentirse atacado por él, por esa crítica que hacía a los que no están en la palabra, para no decir más. Ese fue el motivo, porque la sociedad está enferma. La verdad incomoda, porque no nos ubicamos en nosotros los cristianos en que ya estamos en una nueva era. Ya estamos. El poder del Espíritu Santo está aquí con nosotros en la tierra, está dentro de nosotros. A veces buscamos a Dios en todos lados menos adentro de nosotros, o no creemos que Dios, nuestro Señor Jesucristo, está dentro de nosotros. No lo busquemos por más. Lo que pasa es de que no podemos, no sabemos. Ya caímos en el conformismo de no activar el Espíritu Santo. Y así nos lo dice Efesios capítulo 5, si pueden abrir sus Biblias. Efesios capítulo 5, desde 16 al 18. Dicen con un amén cuando la tengan. Dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículos de 16 al 18.
aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Aquí lo dice Pablo muy claro, que busquemos esa llenura del Espíritu Santo. Pero no está tan fácil buscar esa llenura del Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros, el ser humano, somos un costal de mañas. Vamos creciendo con puras mañas o malos hábitos, en otras palabras. Y en la vida, lo repito cada rato, lo más difícil es romper esquemas. Tenemos una lucha contra la carne todos los días tremenda. Pero no solamente hablar de la carne del cuerpo físico, sino de esa humanidad caída que tenemos. Esa humanidad que tiende a errar, que tiende a pecar, que es una lucha interna en nuestra mente, que es el ring, donde peleamos el Espíritu Santo de adentro hacia afuera y lo almático de afuera hacia adentro. Esa humanidad caída, esa carne que diario luchamos y que no podemos si no nos rendimos, hermanos. Nos equivocamos a querer estar luchando, resistiendo contra la carne. No se trata de resistir, de luchar, de pelear. Se trata de rendirse al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que hará el trabajo por nosotros. Si no llevamos nuestra carne, nuestra humanidad pecaminosa, nuestra humanidad caída a la cruz. Eso significó la cruz, nuestro Señor en la cruz. Dejar todos los pecados del mundo a que murieran en la cruz. Y eso es lo que tenemos que hacer primero para vencer la carne. No nos desgastemos en estar luchando. Hay que rendirnos ante el Espíritu Santo. Por eso el tema está en el llenado del Espíritu Santo, porque todo cuerpo vacío lo ocupa otro. El espacio que está vacío lo llena otro. Y la carne, el enemigo, está siempre atento y acechando. Y ese espacio vacío lo llena el enemigo, lo llena la carne, lo llenan los placeres, lo llenan todos los pretextos y justificaciones que nos llenamos para no buscar al Espíritu Santo en su llenura. Y es ahí la parte que muchas veces no meditamos, que necesitamos primero negarnos a nosotros mismos. No es con nuestra fuerza, no es con la fuerza del razonamiento, no es aprendiéndote toda la Biblia con la que vas a vencer la carne. Es con la llenura del Espíritu Santo, sin duda. Ayuda a las Escrituras, claro, para eso están. El congregarnos aislado, hermanos, no ayuda tampoco a vencer la carne y mucho menos llegar a la llenura del Espíritu Santo. Es importante congregarse. Por eso nuestro Señor Jesucristo dejó su iglesia para que nos congregáramos. Un carbón solo no hace llama, no hace brasa. Necesita estar junto con otros carbones para que haga ese fuego y nos abracemos. Necesitamos congregarnos para que seamos en común en pensamiento y tengamos al hermano, al amigo que nos reprenda en esa carne. No que busquemos que nos endulce el oído o aislarnos, porque mucha mente creemos que santidad es aislarnos, pero aislarnos del mundo y hasta de la congregación, y nos sentimos como un paso de ser profetas entre más aislados estamos. Y es todo lo contrario, buscar la congregación para que juntos trabajemos en buscar esa llenura del Espíritu Santo, para juntos vencer la carne. No es fácil buscar el Espíritu Santo, no es fácil rendirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque necesitamos renovar la mente, hermanos. En la mente, así como en la hoja del árbol trabaja todo el proceso, a final de cuentas, en nuestra mente está esa maquinaria que trabaja
para andar en la carne o para andar en el espíritu. No hay medias tintas. O andas en la carne o andas en el espíritu. Y para renovar la mente ha hecho un sistema. La mente ha hecho un sistema, un esquema que nos ha metido y que nos ha llevado al confort de decir: estoy bien, voy a la iglesia, me congrego, tengo un ministerio, ofrendo, diezmo, ayudo al hermano cuando puedo. Dos resultados: esa palabra nos engaña, el decir que damos resultados, porque lo que tenemos que buscar es la transformación, no dar resultados. Y esa palabra nos cuesta mucho llegar a ella, porque nos llenamos de teorías sin aplicarlas. Y es la transformación la que tenemos que buscar a través del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo vino a transformarnos, no ayudarnos a llevar una vida de confort. Se nos pasan 10, 15, 20 años con los mismos resultados. Por eso, cuando dicen, pues no he avanzado espiritualmente, o no avanzamos espiritualmente, porque no buscamos la llenura del Espíritu Santo. Porque el renovar la mente significa romper ese patrón, ese esquema que nos hemos construido nosotros mismos en la complacencia. Por eso seguido se está insinuando, se está insistiendo que leamos la palabra, que traemos en obediencia, que no perdamos la fe. Porque la fe es ese puente entre el Creador y la criatura. La fe es ese cordón umbilical que nos nutre, nos alimenta. Así como el niño se alimenta 9 meses en el vientre a través del cordón umbilical, que ahí pasa todo el nutriente, oxígeno, lo que necesite y no necesite, hasta formar todo su cuerpo. Igual la fe es ese cordón umbilical que nos mantiene con vida, pegados a nuestro Señor Jesucristo. Pero necesitamos romper esos patrones y esos esquemas para poder renovar nuestra mente. Si no renovamos nuestros pensamientos, si no invertimos nuestros pensamientos, no vamos a lograr la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos desmantelar esos pensamientos, porque la mente nos ha programado, la carne a través de la mente nos ha programado para hacer su voluntad, para excusarnos, para justificarnos, para darle tiempo a Dios el que nos sobra. Yo me cuento, de repente pasó el día y híjole, hoy no leí, se me hizo tarde, me levanté, o nomás esto, el otro, y ahí ando apurado, o se pasó el día. Aquí es Dios, Cristo al centro y enfrente. Tenemos que dejar nuestra humanidad, nuestra carne en esa cruz, para poder trascender a esa vida eterna que tanto anhelamos estar con Él. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a pagar por nosotros. Pues vivamos con gozo, no vivamos con el pesar de que somos pecadores, porque nos hemos metido a ese sistema, a la caída y a la confesión. Es un sistema, un círculo vicioso que no caemos, que no salimos. Por eso es importante renovar los pensamientos, porque cuando tú no renuevas tus pensamientos, estás fortaleciendo la carne. ¿Andamos en la carne o andamos en el espíritu? ¿Cuál de las dos queremos? Y no hay cosa más abominable para nuestro Señor que la tibieza de nosotros. Al andar en la voluntad, al andar bajo tus deseos, es andar en la carne. Desde que empezamos el día, nuestra agenda tenemos que ponerla en manos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que poner nuestras actividades, nuestras decisiones, que nos dé sabiduría el Espíritu Santo, porque arrancamos el día sin consultar.
porque a ese sistema nos ha metido la carne, que tenemos que ir a trabajar, un ingreso, ser proveedores en nuestra casa, materialmente, y lo espiritual queda relegado. Nunca preguntamos: Señor, ¿te agrada a ti esto que voy a hacer ahora? Señor, ¿es correcto esto que voy a ir a hablar a aquella reunión? ¿Te edifica? ¿Es para tu honra? ¿Es para tu gloria? Y seguramente vendrá la contestación, pero muy seguido no lo hacemos. Y eso significa andar en la carne. Si no buscamos la llenura del Espíritu Santo, no vamos a poder activar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aquí está nuestro Dios, aquí está nuestro Señor Jesucristo. No más falta el chispazo para que se active, pero necesitamos cambiar esos patrones de conducta. Necesitamos hacer varias cosas. Necesitamos ir purificando nuestra mente, ir limpiando nuestros pensamientos. Necesitamos la renovación diaria de nuestros pensamientos. Así nos llama Cristo a ser vigilantes en nuestros corazones. Cuando los israelitas salieron huyendo de Egipto, no solo fue alejarse de la ciudad del pecado, sino que a diario pedían la proveeduría espiritual, que era el maná. El maná espiritualmente no fue suficiente salir huyendo de ese Egipto. Diario tenían que pedir la presencia y el alimento espiritual, y se les fue dado durante 40 años. No es suficiente con decir: me voy a alejar del pecado o me voy a apartar de lo que me perturba. Es diario ir a los pies de nuestro Señor a pedir la llenura del Espíritu Santo, a dejar en esa cruz nuestra carne, a dejar en esa cruz todo lo que nos perturba para lograr la llenura del Espíritu Santo. Esa renovación diaria de nuestros pensamientos tiene que ser una y otra vez. Recuerden que nuestro carácter determina nuestras acciones, y nuestras acciones determinan nuestra vida, hermanos. Tengamos mucho cuidado con eso. En un arrebato ya saben lo que pasa: una palabra maldicha, un golpe mal dado, un arranque, una ofensa, y eso determina tu vida. Le contestaste mal a tu jefe, te corrieron de tu trabajo, o nunca te dieron el ascenso, o eres renegón todos los días. Tenemos que trabajar mucho sobre el dominio propio de los sentidos, que hay mucho trabajo que hacer, hermanos. Tenemos 5 sentidos. Son 5 grandes puertas que rodean nuestro cuerpo, nuestra ciudad, que nuestra carne está asomándose por cada puerta. Está la vista, el olfato, el tacto, el oído, el gusto. Son 5 sentidos, 5 ventanas que tenemos abiertas. ¿Por qué cree que se inventaron los perfumes? Porque el olor hace su trabajo. El olor, hay perfumes que se anuncian ahí que muy eróticos. Hay aromas relajantes. Mariana muy dada a poner aceititos relajantes. Yo no los ocupo, yo me duermo solo. Los 5 sentidos son 5 portales, 5 grandes puertas que tenemos abiertas para la carne, trabajando para la carne. Y no se diga el oído, que es lo que más están usando ahorita, y la vista, los ojos. Es tan preocupante tener el dominio propio de nuestros sentidos, hermanos, que Job hizo un pacto con sus ojos. El gran Job, él pactó con sus ojos, porque parece que era muy enamorado, tenía mucho gusto por el sexo opuesto. Hizo un pacto con sus ojos para no voltear ver más a mujeres. De la importancia que tienen los sentidos, porque lo que entra por nuestros sentidos determina la pureza de nuestra alma. Eres lo que escuchas, eres lo que ves. Por eso tengamos mucho cuidado con la música. Nos escuchan muy exagerados cuando dicen: ay, los aleluyitas ya van a empezar, que esa música es del diablo.
Por eso existe la música con esos mensajes. Esas de 40 balazos y que perreando y que de esto y que el otro. ¿Por qué creen? Al rato ya andan las niñas perreando a los 11, 12 años. Entró por uno de los sentidos. Y está hecha la música para la carne. Está hecha para distraerte y no buscar tu propósito, tu plenitud, que es la llenura del Espíritu Santo. Para eso está hecha. Por eso el pastor tiene mucho cuidado con la alabanza. Yo lo escucho. Y los levitas aquí en nuestra iglesia, pues siempre están espiritualmente fortalecidos. Porque la música entra por los oídos, el igual lo que te entra por los ojos. Estos son los que tenemos que trabajar para poder purificar nuestra mente, hermanos. Y la oración como un escudo mental. No una oración como petición, como un escudo de protección. Fue así como logró Daniel, el gran Daniel, no contaminarse en Babilonia, en la gran ramera de aquellos tiempos. Daniel oraba 3 veces al día, con las ventanas abiertas en la azotea, en el segundo piso, de frente al rey, para que no le llegaran los malos pensamientos ni las malas, todo que le echaban. Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuántas veces oramos nosotros? Oración como escudo mental. No oración de que, ay Diosito Santo, que no se me ponche el carro, ay Diosito Santo, que llegue con la gasolina que traigo. No, oración como escudo mental. De lo importante que significa la oración en busca de la llenura del Espíritu Santo. Como ven, hermanos, trabajar para vencer la carne y andar en el Espíritu, en la llenura del Espíritu Santo, no es fácil. Porque la carne te grita, te arrastra. El Espíritu Santo te susurra, te guía. Y es esa voz que nos cuesta tanto trabajo escuchar, por los ruidos, por los afanes que nosotros mismos nos provocamos. ¿Por qué? Porque no nos lo dicen, o no lo sabemos, o no lo estudiamos, de que hay que trabajar para conseguir la llenura del Espíritu Santo. Repito mucho esta palabra porque el Espíritu Santo está desde el fuego del Pentecostés, desde hace más de 2000 años. No, 33 Jesucristo, poquito menos de 2000 años. Allí está, pero no lo activamos. Activarlo significa buscar la llenura del Espíritu Santo. Y por cuarto, si puede ir pasando la alabanza, hermanos. Estos 3 pasos, hermanos, la renovación diaria de nuestros pensamientos, el dominio propio de los sentidos y la oración con escudo mental, quedaría como una simple receta si no lo hacemos con una perspectiva eterna. Una perspectiva que estemos mirando en las cosas del cielo, como lo hizo Moisés. Moisés no se perdió en los lujos, y puede ir pasando la alabanza, no se perdió en los lujos de Egipto, no se perdió en todos esos ruidos que tenía a su alcance, porque vivía con la clase privilegiada. Moisés siempre tuvo su mirada en el cielo. Moisés siempre estuvo mirando y escuchando, usando los 5 sentidos, escuchando la voz de Dios. Y fue lo suficientemente para sacar a ese pueblo que tenía en esclavitud más de 400 años, que cuando se vio atrapado entre el mar y la espada, se abrieron los mares, porque su fe nunca tambaleó, porque tenía su mirada fija en el eterno, tenía esa perspectiva eterna. Nada más eso, así de fácil es. No nos perdamos mucho en, le decía al principio, de que hay guerras, terremotos y que aquellos, que el otro, y que está avanzando, y que los demócratas, los republicanos, y que México está peor que nunca. Ahora hasta ahí le hacen rituales a unos personajes de las leyendas. O sea, no nos distraigamos en eso. Nuestro trabajo es buscar
la llenura del Espíritu Santo para poder activar el Espíritu Santo, que es Dios mismo en nosotros. Por ahí hizo un comentario una persona de que recorrió todas las religiones, Buda, Alá y todo lo que existe, y pues se sorprendió cuando llegó el cristianismo, que le dijeron que Dios está adentro de nosotros. Se le hizo tan sorprendente. No lo busquemos en otra parte, hermano. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo es? Con oración, con fe, con obediencia, con rendirte al Espíritu Santo. Deja en la cruz, como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, dejar en la cruz toda esa humanidad caída, toda esa carne que nos hierve, que nos mueve, que nos arrastra, y que diario mentalmente es una pelea, es un ring. Tenemos que rendirnos, ceder para que pueda ser. De otra manera no lo vamos a poder lograr. Bendiciones, les habla el pastor David Mesa. Espero que esta transmisión haya sido de bendición a tu vida, que el mensaje haya tocado tu corazón y juntos haber experimentado esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te recordamos que eres bienvenido a nuestras congregaciones Vida Nueva. Tenemos reunión los días miércoles a partir de las 7:15 de la tarde. Los días domingos tenemos dos reuniones, la primera a las 10 de la mañana y la segunda 12 mediodía. Si gusta más información, puedes introducirte a la página y ahí tenemos los horarios de las demás actividades. También agradecemos mucho tus ofrendas y diezmos que puedas hacer por medio de la cuenta que aparece en pantalla. Con ella avanzamos nuestros proyectos, que es Educación Cristiana y el proyecto de evangelismo, en el cual podemos llevar tanto la palabra de Dios como despensas a las colonias necesitadas. Te esperamos con toda tu familia. Será un gozo recibirles. Para finalizar, queremos hacer una oración juntos para darle gracias a Dios por este momento. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta hermosa reunión que hemos tenido, por este medio. Bendice a cada familia, Dios, que escuche este mensaje, que sea motivación para sus vidas y aliento en fe en sus corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Esperamos seguirnos viendo por este medio. Bendiciones.